Cuando hace algunas semanas recibí en casa un ejemplar de Misterios del Escritorio, no imaginaba que el querido Federico me honraría con la invitación a estar aquí esta tarde. Lo primero que atrapó mi atención, naturalmente, fue la cariñosa dedicatoria, y he de confesar que me tomó algún tiempo descifrarla, porque el propio autor no me dejará mentir, tiene letra de médico. En concreto hubo una palabra con la que batallé durante un buen rato, hasta que, como el cariño es más fácil o al menos más gratamente adivinable que los medicamentos, concluí que la palabra cifrada era aventuras, y como tal, fuese o no fuese, me la apropié. Una vez avanzada la comprensión de la dedicatoria, me detuve en la portada y caí en la fascinación de la obra Cosmos de Eduardo Terrazas, que la ilustra y es puerta al mismo tiempo, que abre no solo las posibilidades de la estructura, como su nombre indica, sino que invita a franquear el umbral del libro que nos ocupa. Invita a emprender la aventura a través de los misterios del escritorio. El recorrido que aguarda al lector de este gran ensayo está dividido en estancias diversas, en pequeños capítulos que son como estaciones en el itinerario de un viaje de largo aliento, disfrutable y digno de reflexión en cada una de sus partes. Y uno de los mayores atractivos de este periplo es que se trata de un viaje desde y hacia el escritor. Así, con las enseñanzas presentes de Elías Canetti, es también un ejercicio de memoria en dos dimensiones, en el espacio y en el tiempo. Un ejercicio paradójicamente asentado en el mismo punto cardinal, el escritorio de Federico, pues allí están cifradas sus grandes pasiones de lector insaciable, erudito, gozoso, y sus pulsiones de escritor disciplinado, dueño de un oficio envidiable, inspirado y prolífico. Un escritor del que nos asombra la variedad de registros que maneja, con rigor implacable y también con esa ética insobornable que lo caracteriza, la ética de quien conoce y se debe al poder de la palabra. La lectura de estos misterios supone enfrentarse a un testimonio vital, como él mismo declara en su inicial manifiesto de intenciones, sobre su pasión por la escritura. El lector, pues, acompaña al autor en una indagación personal, de conmovedora honestidad, por cierto, que necesariamente lo lleva a dar cuenta de sus pasiones literarias y a compartir su vasto conocimiento de los creadores a los que admira y cuya inspiración se esconde con más o menos evidencia en la vastedad de su obra. Volvamos a la imagen de la portada, para acercarnos a la estructura de un libro al que se entra, como en Los Rápidos, con la fuerza de un torbellino y a través de un laberinto. A lo largo de la lectura me pregunté varias veces cómo se iba a cerrar ese círculo abierto a tantas interrogantes lanzadas en tantas direcciones. Y es que la obra está llena de vasos comunicantes. Lejos de ser un viaje lineal, con un itinerario trazado, con alguna previsibilidad para el lector, sorprende como disparador de anzuelos, guiños, invitaciones a detenernos en los creadores y los mundos que desde el eje del escritorio de Federico se despliegan ante el lector, para ser explorados. Una vez puesta en ese camino, río abajo, comencé la aventura a través de los cuentos de Laco Cepeda,
de las anécdotas de Islandia y su tradición oral, de la forja de Kapuscinski como periodista, las enseñanzas de García Márquez al respecto, y entre tantos escritores y filósofos admirables, apareció la figura para mí desconocida hasta ese momento de Will Storr, cuya coincidencia con Unamuno me resultó sorprendente. Hay que decir que en unas cuantas páginas el lector ya va tomando el pulso de este trepidante ir y venir con el escritorio, un recorrido que va y viene del escritorio, en tanto laboratorio de escritura y siempre como ancla. Algo de cinematográfico hay en el ritmo mencionado, en cuanto a la secuencia de imágenes, y algo, en mi opinión, de navegación también en la experiencia, que pasa de las pausas de las reflexiones demoradas en aguas tranquilas a las tormentas más pasionales y turbulentas. Narraciones de toda índole, tramas, relatos y vidas cruzadas, de Víctor Hugo a Sándor Mára y un largo etcétera, llevan a Federico a plantearse y replantearse el fenómeno de la creación, los procesos creativos, desde el humanismo y, como bien decía Romeo, desde la ciencia, ya que en ambos mundos emerge otro de los temas importantes del libro, el arte. Mención especial merece la música, una de las grandes pasiones de Federico, compartida a la par con científicos y humanistas. La lista de médicos melómanos es larga, como largas y sólidas son las amistades cimentadas a través del lenguaje de la música, infinito en sus posibilidades. Por la música se mueve nuestro autor cuando afirma que las neuronas también bailan, y en su inmensa sensibilidad salta de nuevo de un mundo a otro, de la música a la ciencia, de Schubert a Oliver Sacks, de las notas musicales a los emocionantes despertares. Imposible detenerme aquí en cada destello de luz, en cada camino posible para desentrañar los misterios del escritorio. Los caminos sugeridos, algunos transitados, otros simplemente esbozados, son múltiples. Lo que es innegable es que el libro provoca una complicidad tan inquietante como deleitable, porque el lector se coloca, amparado en su invisibilidad, como acompañante de la exploración del autor. Está y no está, participa y no participa en la búsqueda, tan personal como intransferible de Federico, de un Federico generoso que comparte sus dudas y sus hallazgos, sus cuestionamientos y sus certezas. Una de las partes más atractivas de la experiencia, al menos para mí, es la natural convivencia entre la ciencia y el arte. En ambas esferas está el cosmos, en ambas los colores, la geometría, las estructuras, el arco iris. En el ámbito científico, las musas, que son de Darwin y son de José Sarucán. Las manzanas, de Newton y de Guillermo Tell. La naturaleza, de la que tanto nos enseñó Humboldt, y la importancia del entorno. En el arte, la música, desde luego, como ya se dijo, pero también las artes plásticas, la lección surrealista, la escritura automática y, por supuesto, la literatura, así con mayúscula, desde el oficio, la disciplina, los hábitos y la ética del escritor, sin cuyo rigor es imposible acometer la página en blanco, hasta el abultado elenco de escritores que alimentan el universo literario
individual de nuestro autor. El escritorio de Federico está poblado de presencias. Sus amores musicales, científicos y literarios lo habitan. En ese mueble, en los objetos que contiene, hay un espacio que oscila entre el orden de la disciplina y el desgobierno de la pasión. Asomarse a sus recovecos más íntimos es ya un auténtico privilegio, y es un privilegio que se disfruta, créanme, de principio a fin. Pero adentrarse en las pulsiones que lo despiertan de su letargo, cuando aparece el creador dispuesto a desafiar la cuartilla vacía, dispuesto a continuar la obra emprendida, a darle forma, a moldearla o a pergeñar quizá un texto nuevo, inclinarse a la espalda del autor y mirar sobre su hombro cómo brota la inspiración. Y todavía mejor, merced a la generosidad de este libro, identificar de dónde abreva esa inspiración, tan cargada de historia, tan pletórica de lecturas. Eso es un regalo, un verdadero regalo para quienes lean esta joya de ensayo que sencillamente no se pueden perder. Enhorabuena, querido Federico, y muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su presencia y gracias a Federico por la invitación de estar aquí compartiendo con mi admirada Malena. Digo yo en estas notas, comienzo que con Misterios del Escritorio, Federico Reyes Heroles nos ofrece un libro ameno, colmado de sugerencias para emprender nuevas rutas de lectura. Un libro capaz de conversar con una amplia diversidad de públicos. Esta invitación a lectoras y lectores para recorrer caminos de la creación, para navegar sin rumbo fijo, como apunta el autor, se expresa con erudición y propone temas diversos que interpelan nuestra curiosidad, que en estos tiempos también es una curiosidad renovada. Se trata de un libro que nos incita a recordar anécdotas propias y retomar asuntos que se siguen proponiendo al debate. El libro activa temas para una plática actual, ofrece la posibilidad de leerse de muchas estimulantes maneras, acopia datos, anécdotas, hechos y desde luego reflexiones útiles para el tiempo que estamos viviendo. Las páginas convocan también a los recuerdos de quien lee. Ante la aguda y penetrante cantidad de novedades, le obliga a buscar los referentes que el volumen propone, el personaje o asunto que el texto trata, para absorber todavía de manera más rica las innumerables sorpresas del libro. La argumentación del autor nos confirma que el escritorio es un espacio para la creación, sin duda alguna. El índice de este libro, que invita al diálogo, incluye 7 apartados, sugestionado por las cábalas, las manías que el libro apunta como entorno de la creación. Pensé con superficial facilidad en las vidas de un gato, cuando Nino, mi compañero felino, pasaba por mis muslos para continuar su tránsito por el sillón. Sigo uno de los procedimientos que apunta el libro: enlazarse, vincularse o linkear. Se aceptará como linkear con Q, palabra que en algún momento se incorporará al español estándar, como en su momento se incorporó este mismo término. Dejo provisionalmente el lápiz a un lado y acudo a la fuente electrónica de verdades y mentiras, ficciones y realidades, para encontrar otras referencias al número de apartados del volumen, 7. Los días de la semana, las bellas artes, las notas musicales,
Los colores del arco iris, los pecados capitales, las maravillas del mundo. Canta Caetano Veloso: tu presencia entra por los 7 agujeros de mi cabeza. Ahora los planetas también son 7. En mi escuela secundaria, a mediados de los años 60, aprendí que eran 9. En otra numerología de aquel momento había 29 estados, 2 territorios y un distrito federal, y eran 3 los poderes de la Unión. Los tiempos están cambiando. Me entusiasma desde luego aceptar la invitación explícita que nos hace el autor para incursionar por estas páginas, que entre otras tantas cualidades incitan a la conversación. Quiero platicar con el libro, voy haciéndolo a leer, advierto cómo se transforman las palabras. Por eso la escritura y la oralidad pueden convivir, cada una con sus propias características. Federico Reyes Heroles recuenta el proceso de Heraclio Cepeda en la oralidad y posterior escritura de sus memorables cuentos. El libro de Federico nos dará constantemente datos novedosos. Por ejemplo, ya lo mencionó Malena, nos sorprende saber que en Islandia, isla de hielo, 1 de cada 10 habitantes ha escrito y publicado al menos un libro. Escribir y leer y escribir como parte de la cotidianidad, contar historias, cantar. Gracias a este dato que Reyes Heroles nos regala, entendemos el interés de Rulfo por esa literatura nacional. En otro momento nos hace ver la importancia de las palabras iniciales de obras literarias que han permanecido en el tiempo, la sugerencia inquietante de un párrafo de inicio y la influencia que ejerce en el ánimo de quienes leen. Federico apuntala la fuerza con las que arrancan libros fundamentales. Sigo confirmando que el libro nos permite conversar con sus páginas. Por eso me aparece la añoranza de papá en el desayuno, cuando aludiendo a los 100 años de soledad que había comenzado a leer, y seguramente para compartir la fuerte imagen que había zarandeado su cabeza, me dijo que me llevaría a conocer el hielo. Federico Reyes Heroles compara la habilidad de la oratoria con la escritura y nos dice: el escritor y el orador trabajan para tiempos muy diferentes. Un apasionado cultivador de bibliotecas como Federico, premio Bibliófilo del año 2016, otorgado por la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, nos invita a revisar con él una tentadora bibliografía en este volumen. El ámbito de misterios del escritorio es amplísimo, va de la ciencia a la literatura, del deporte a la música, tanto la llamada clásica como el jazz y la música experimental, de la filosofía a las artes plásticas. Me iluminan los párrafos en los que Federico cuenta de un seminario en un hospital, médicos que gozan de la música. Me maravilla tener en cuenta el potencial de la música en la salud de las personas y más aún de los seres vivos. Federico conversa también con nosotros a partir de Oliver Sacks. En el hermoso campo de las anécdotas que el libro nos incita a recordar, les cuento a ustedes que sé de una violinista que, a pesar del Alzheimer avanzado, puede tocar y leer a la perfección y participar en una orquesta. Lee con claridad la partichela, aunque no tenga la capacidad de reconocer quiénes son las personas a su lado. Alguien me contó que Schumann, internado en el hospital, escribió una obra con gran dificultad, y cuando la mostró a Clara, su esposa, y a Brahms, ambos se dieron cuenta que había repetido, incluso con las mismas dificultades y correcciones, una obra que había compuesto años antes. Federico, muchas gracias. Federico nos relata diversos fenómenos de la recepción neuronal y nos recuerda la histeria colectiva que provocó Orson Welles narrando en radio la dramatización de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Es todavía imaginable compartir el espanto de la audiencia que escuchaba a Wells en su transmisión radiofónica reseñar en tiempo real la invasión de los marcianos a la Tierra aquella noche de Halloween de 1938.
Misterios del Escritorio presenta realidades y ficciones, datos, informaciones de filmes, obras musicales, libros que amplían el conocimiento y los enigmas del camino de la creación, series de televisión que influyeron en el imaginario colectivo. El libro nos muestra las complejas vertientes de la recepción del producto estético y nos lleva a comparar variados procesos creativos con un amplio catálogo de autores y autoras de libros sobre ciencia, arte, filosofía. Federico trae a las páginas de su libro la visita de Bretón a México con su equipaje de surrealismo. Por cierto, durante muchos años se discutió que la poesía de América Latina fluía sobre dos corrientes, Neruda o Vallejo. Para los críticos de mediados del siglo XX, un poeta era nerudiano o vallejiano. Básicamente la dicotomía se localizaba en el apego de Neruda al surrealismo y el camino distinto emprendido por Vallejo, que llegó a escribir: un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a André Breton. Un paria duerme con el pie a la espalda, hablar después a nadie de Picasso. Es muy interesante ese poema por esa respuesta al surrealismo. Me voy a detener un segundo antes de terminar, estoy cerca del fin, pero le trajimos una libreta azul a Federico porque si no, no hay nuevo libro. Qué bonito regalo. Qué buen regalo. En estas páginas del libro sabremos por la pluma de Federico Reyes Heroles que Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, los tres tenores, jugaron fútbol. La canción, como un género artístico destacado, está presente en estas páginas. Me emociona que el libro resalte un epígrafe de Bob Dylan, tanto como saber que Leonardo da Vinci improvisaba con la viola. Otra vez Caetano hace una espléndida canción sobre el feminismo del Brasil de los años 70, Tigresa, y concluye: qué bien poder tocar un instrumento. Las conversaciones de Federico con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Sarucani, tantos cercanos personajes suyos, sus viajes con otros colegas de profesión y con músicos o científicos, aportan a los méritos de este libro, que está sostenido por las reflexiones que dan lugar a la imaginación, al impulso creativo, y no deja de preguntarse por las condiciones y características que llevan a lograr un relevante producto estético. Federico pone en la mesa, es decir, pone sobre el escritorio numerosas ideas que a veces parten de una sencilla palabra cuya mera representación ya es inspiradora. Ya se refirió Malena a manzana, entonces Guillermo Tell, Adán y Eva, los Beatles. Que eso me encantó porque es verdad, la manzana está ahí presente. Desde luego, Misterios del Escritorio retoma el asunto de la inteligencia artificial que aparece y aparecerá constantemente en las conversaciones actuales. Escribe sobre las aplicaciones que nos han hecho la vida aparentemente más sencilla. El libro me propone pensar una vez más dónde están los límites de la realidad y la ficción. Me ayuda a seguir confiando en la memoria como un elemento esencial y pensar en los espacios cerebrales que corresponden a este recordar. Dicho de otra manera, recordar es pasar por el corazón. Voy a terminar con un par de comentarios que también hace Federico. Dice que el acto creativo se acompaña de hábitos, tal vez por supersticiones, suposiciones, antojos, pensamos, y hay una lista de escritores que lo hacían acostados. Incluye a Sabines, que hay dibujos del propio Sabines donde él acostado se hace un autorretrato. Nos recuerda que Hemingway escribía de pie y lo juzga como, palabras de él, algo de penitencia, algo de autocastigo a través del cansancio para así escribir mejor. En su muy conocida carta a Sáiz Monteiro, Fernando Pessoa le cuenta a su amigo crítico literario
Comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo, y escribí 30 y tantos poemas al hilo en una especie de éxtasis cuya naturaleza no puedo definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así. Quise traer a esta mesa, ya para llegar al final de la presentación, que le agradezco tanto a Federico, quise traer a este escritorio, pues, un poema que escribí hace tiempo sobre Fernando Pessoa, y lo quiero leer ahora amparado en la idea de que la poesía siempre es inédita. La mesa del escribano, esta vez para Federico Reyes Heroles. No soy un escritor, soy un escritorio, habría trazado Pessoa con un íntimo ritmo marítimo en el papel amarillento como un mapa sobre la mesa hostil donde escribía las cartas comerciales de su supervivencia. Y Álvaro de Campos habría pensado: no soy una persona, soy un personaje, mientras Fernando escribía en su escritorio múltiple las voces más expresivas del convulso siglo. No soy un viaje, soy un viajero, habría dicho Ricardo Reis cuando marchaba hacia el Brasil con su Fernando Pessoa en el corazón para perderse en un continente de rostros misteriosos, aparentes y vagos. Y Caero, el maestro, habría reflexionado: no soy auténtico, soy idéntico, en su afán de diluirse en la naturaleza, mientras Fernando abría los sobres mercantiles y preparaba respuestas lógicas triviales. Pero en la mesa comercial del escribano, mientras un barco de carga sorteando la tormenta traía su salario para el oporto y la tinta, aparecían más nombres de hombres verdaderos. No soy yo, no soy este instante, habría escrito Pessoa, soy el tiempo. Termino con palabras de Federico Reyes Heroles expresadas en dos momentos emotivos de Misterios del Escritorio. El escritorio es una actitud, nos dice. Esa es una gran sugerencia, Federico. Y más adelante, al terminar, anota: para los lectores, las lecciones sobre nuestra humanidad son múltiples. El escritorio muestra su potencia infinita. Muchas gracias a Federico por permitirnos conversar con estos misterios del escritorio. Bueno, comienzo con un pequeño desastre. Cada vez que vengo a este auditorio no puedo dejar de evocar a Mauricio Jarre. Creo que aquí hay personas que seguramente por su edad no lo conocieron, pero Mauricio fue realmente un personaje notable. ¿Notable en qué sentido? Tuvo la visión de darse cuenta que muchas de las incipientes clases medias lectoras no tenían en el mercado los materiales, los libros que estaban, diría yo, al alcance de muchísimos millones fuera de este país. Entonces Mauricio, que tenía su oficina en el otro edificio, empezó a importar saldos de librerías en Estados Unidos. Entonces iba a Nueva York y compraba saldos cerros, porque si ustedes, hay algunos que sí visitaron esa librería, no voy a mirarlos, pero entraba uno entre cerros de libros, le decía uno: oye, pero está baratísimo, ¿no? Un libro sobre Da Vinci, baratísimo, ahí en el piso, medio maltratado, pero ahí estaba el libro, y uno podía comprarlo. Mauricio era un personaje realmente con una visión y una generosidad notabilísimas. En alguna ocasión, estando en la facultad, teníamos que comprar, no me acuerdo, 20 ejemplares de algún texto, y entonces recibí la penosa, y no tan penosa, misión de encomienda de venir a ver a Mauricio y decirle a ese señor allá que jugaba ajedrez y dominó, las dos cosas, arriba en el segundo piso. Ya se pasaba horas y horas y horas con sus cuates, jugando, y se metía a veces a un pequeño cubículo, y que administraba lo que estaba ocurriendo debajo, y sí lo administraba bastante bien, muy bien,
Entonces llegué a decirle, oye, pues en la facultad queremos comprarle 20 ejemplares y queremos que nos haga un precio especial, porque bla, bla, bla. Se me queda viendo y me dice, ¿y cómo sé que lo van a leer? Le dije, caray, pues ¿qué le parece si en cada ejemplar le pongo la firma de quién lo recibió y le ponemos una hojita de cuál fue su impresión del libro y le traigo las hojitas? Me parece muy bien. Y no sé, si el libro costaba 50 pesos, nos lo dio a 15 pesos. Llévese los ejemplares, si le hacen falta más ejemplares, venga, notabilísimo. Después se hizo muy amigo de Germán Dehesa. Y Germán, como ustedes recordarán, ponía sus obras de teatro aquí a unas cuadras, en una pequeña casa que no era un teatro, y entonces ahí invitaba pues, a distintos personajes a que intervinieran en las obras, entre ellos, pues se llama Mauricio, que aparecía hombrón de casi, no sé, 1.90, con las barbas, aparecía de angelito, ¿no? O sea, una provocación a la risa inmediata, y gozaba enormemente Mauricio el participar en las obras de Germán, en donde, por cierto, se leía poesía sistemáticamente, algo que por desgracia en Ciudad de México está desapareciendo. Y había una clientela sistemática, un Sabines renovado, por supuesto, un Borges, más bien un Borges renovado y un Sabines muy fresco siempre, deliciosas veladas en donde Germán hacía sus chistoretes y aparecía aquel papayero, el líder de los papayeros, que aparecía en el escenario, era genial. Y Mauricio siempre estaba ahí por gusto, no porque no tuviera que hacerlo, tenía muchas cosas que hacer. Y ese señor, ese personaje, hizo posible que existiera una librería muy potente, muy generosa, con muy buenos precios, con discos, LPs, o sea, todavía te das cuenta, llegabas y dices, hijo, Deutsche Grammophon está carísima, pero aquí hay otra versión de X o Y. Y yo creo que hay una generación que a los cuales nos marcó ese Gandhi, ¿no? Ese Gandhi con las puertas abiertas, y había un librero que se llamaba Manuel. Y entonces, de estos libreros en serio, que sabían mucho, le decía uno, oiga, quiero una versión que hay de Stefan Zweig sobre, ¿qué quieren? Vespucio. Sí, hay dos, miren, porque la primera es una muy cara, si duele, no sé, pero hay otra que es más barata. Entonces, si lo veía un estudiante, lo llevaba uno a las ediciones más económicas. Gran tipo que después puso otro local, ¿en dónde? En alguna otra parte de la ciudad, porque conocía un montón de libros, era realmente uno de esos libreros que extraña uno en las librerías, ¿no? Y cuando llego a este local pienso que es un local, por fortuna, chiquito, porque así era Mauricio, era un local, era una persona que no hacía mucho ruido de su actividad. Fuimos al entierro de Caíto, uno de los músicos de Germán Dehesa. Ahí estuvimos cotorreando con Mauricio, nos fuimos del velorio de Caíto, y al día siguiente que se había muerto era Mauricio. ¿Te acuerdas? Se metió a su tina y no salió de la tina, lo cual no deja de ser una gracia divina, morirte en la tina con un buen librito, y a lo mejor un whisky en su caso, alegra la vida, ¿no? Y así era realmente un personaje. De tal manera que cuando entro aquí pienso en Mauricio, pienso en esa generosidad que quedó plasmada, que por fortuna se ha institucionalizado, porque es una institución Gandhi. Cuando veo, no por nada, pero la propaganda de Gandhi vino a revolucionar muchas cosas, ¿no? La publicidad, sí, de la publicidad. Aquí está Juan Cristóbal Ferrer, no me dejará mentir, pero era así como muy asertivo, muy provocador, no sé qué agencia habrá llevado el asunto. Y después quiero decirles que escogimos esta fecha por dos motivos. En primer lugar, porque sabíamos que iba a ser el debate entre Hillary Clinton, entre Kamala Harris y Trump, ¿no? Entonces dijimos, es una buena fecha porque no va a ir la gente. Y la segunda, porque sabíamos que iban a tomar el Senado, y entonces más, para que estemos solitos así en grupo. Entonces, bueno, pues gocemos que estamos así en pequeño grupo. La selección nacional con un partido el día de hoy. También Sí, con Canadá. con Canadá. Así es que los vamos a dejar ir pronto para que opten por
lo que más les agrade, ¿no? Cada quien. A ver, Malena mencionó la palabra inspiración, y es una palabra que dice todo y no dice nada, ¿no? La inspiración. Y yo creo que ese fue de alguna manera el eje. Yo decía, bueno, ¿qué es eso de la inspiración, no? Porque hay muchos escritores críticos de la inspiración, que te puedo decir. Bueno, el propio Fuentes decía, no, inspiración no, aquello del 90% de perspiración y 10% de inspiración. Creo que hay algo de eso. Sin embargo, hay algo que de pronto lo visita uno, un pequeño pajarito que se para en la cabeza y dice, oye, pero. Y fue esa inspiración la que me llevó a tratar de articular asuntos de los cuales sabíamos hace un siglo muy poco. Cuando le preguntan a Darwin para qué demonios sirve la música, Darwin contesta, es una facultad oculta del cerebro humano de la cual pues no sabemos mucho, ¿no? Un siglo después Oliver Sacks se pone sus audífonos y está viendo las vibraciones en el cerebro y dice, no, perdóname mi querido Charles, sirve y para mucho, ¿no? Y ayuda y estimula, y etcétera, etcétera. Así ha pasado en varias cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué todos los músicos, por ejemplo, estoy pensando en Sibelius, tenía su dacha, que no era dacha, porque estamos hablando de Finlandia, pero este refugio donde se iba y se encerraba, sobre todo en los veranos, y se ponía, él sí a escribir muy en serio y después a beber, también muy en serio. Las dos cosas, era un hombre serio, sin duda. Pero ahí fue donde nació el impulso de la tercera, ahí fue donde nació el impulso de la quinta, ahí en su pequeño estudio, que no es un gran estudio. Y si ustedes caminan por las calles de Finlandia, se van a encontrar monumentos múltiples a Sibelius, muchos, chiquitos, grandotes. En Helsinki hay una enorme cabeza de este señor, ¿no? Que era un hombre muy atormentado. Y los inviernos, cuando iba a su finca, rancho, o como lo quieran llamar, desesperado se iba a un bar y se perdía en el bar, al grado de que un día quemó su 10ª sinfonía. La echó. Hay testimonios de que echó la 10ª sinfonía ahí, al fuego de su chimenea. Entonces la inspiración existe y hay una vinculación muy concreta. Tampoco es, yo no doy fórmulas, pero hay pistas, ¿no? ¿Por qué aparece tanto la naturaleza? Y uno de los personajes que en México impulsó esto, fueron dos, pero uno de ellos, curiosamente hace rato estaba en radio, es Adolfo Martínez Parrón, un investigador del CINESTAF, un gran médico, neurólogo, metido en cuestiones, en fin, ¿cómo se llama? Este daño terrible que le dan, ahora ya hasta vacunas de cólera, herpes zóster. Es un hombre realmente muy valioso, un científico muy valioso. Él y Roberto Kretschmer, los dos eran apasionados de la música y nos invitaban a que fuéramos a sus experimentos allá en el centro médico, donde ponían maravillosos Kretschmer, y hacían cosas muy notables, como por ejemplo ver los ciclos de producción de Schubert. Bueno, ¿por qué producía más en cierta temporada y menos en otra temporada? ¿Tiene esto algo que ver con la naturaleza, sí o no? Bueno, pues resulta que eso que era hace 30 años una pista, ahora está más que comprobado. ¿Por qué? Porque la clorofila, pues entre otras muchas sustancias, olores y demás, provocan una serie de estímulos cerebrales que podrían llevarnos a suponer que aquella confesión que hace Rousseau debajo de un árbol, todo romántico, de voy a ver a Diderot que está encarcelado, ¿no? Y lo voy a ver porque mi amigo no sé qué, con un periódico debajo del brazo, y dice, debajo de un árbol se me acomodaron las ideas, y todo. Si hubiera yo podido escribir lo que en ese momento circuló por mi cerebro, hubiera sido realmente una revolución, lo que yo viví debajo del árbol. ¿Por qué debajo del árbol? ¿No? Seguramente era verano, seguramente hacía calor. Por supuesto me metí a la manzana, a la querida manzana de Newton, y si se ponen a calcular los metros cuadrados que tiene un manzano,
son alrededor de 2,5 metros. La probabilidad de que le caiga uno en temporada, un manzano cargado, que le caiga uno un manzanazo, porque además así se refieren, no crean que es un desliz lingüístico, mi querido Eduardo, es real, así le dicen los autores, el manzanazo. Bueno, ¿es posible esto? Sí, es posible. Cerraron, de hecho, Cambridge porque había una epidemia y entonces él se refugió en la finca familiar, en donde debe haber habido árboles frutales, suponemos que manzanos, aunque requieren más frío del que en Chihuahua hay buenas manzanas. Y entonces ahí, de pronto, pues viene esta reflexión brillante de por qué no se fue de lado, no se fue de frente, no se fue para acá, no se fue para allá, se fue para abajo. Sencillísima, nada más ahora hay que comprobarla. Y se llevó 15 años en comprobarla. Lo del manzanazo es un invento, parece ser, de su tío Disraeli, que viene a ser abuelo de Disraeli, primer ministro. La probabilidad de que le caiga el manzanazo existe, baja, una probabilidad baja. Lo que sí no le encontré mucho sentido es a estas visitas masivas que se organizan para ir a ver el manzano de Darwin. Porque hay un pequeño detalle, los manzanos viven así ya, pero ya muy longevos, 70 años. Entonces, pues eso que les enseñan allí en la casa de Darwin, de Newton. Digo, de Newton, ese sí, no es el manzano, se me queda clarísimo que no es el manzano. Pero sigue la manzana, ¿no? La manzana da mucho la manzana, será por lo que sea, pero bueno, al fin y al cabo los Beatles le pusieron a su sello comercial Apple, ¿no? Y bueno, pues el señor Steve Jobs le puso, y no le ha ido mal, hasta donde sea la empresa le ha ido bastante bien. Entonces, ¿qué tiene la manzana? Bueno, pues ahora sí existen ya muchísimos estudios que vinculan a la creatividad con la naturaleza. Hay uno de un canadiense que murió, por cierto, muy joven, Darvay, que se mete a hacer esos estudios. Y muchos médicos clínicos, por ejemplo, uno de los autores descubridores del DNA, Crick, después de que estuvo ahí con Clinton, dijo que el DNA era el lenguaje de Dios, ¿se acuerdan? Toda esta ceremonia muy bonita, por cierto, hay que decirlo, sea uno creyente o no, pues era un descubrimiento que tenía que ver con este mundo en el cual nos encontramos. Entonces, ese señor Crick, desde antes de empezar la investigación sobre el DNA, había hecho investigación clínica sobre por qué se curaban ciertos pacientes de ciertos males, el mismo mal, investigación clínica de 2,000, 3,000 casos, pero va en serio, ¿no? ¿Y por qué unos se curaban de lo mismo con los mismos tratamientos y otros no? Y descubrió algo, sacó un libro que conmocionó a la comunidad científica norteamericana o estadounidense, que se llama El descubrimiento científico del alma. Entonces, todos sus colegas que habían participado en el DNA dijeron: este tipo sí ya se fue al cerro, está loco, no sabe lo que está diciendo, pero sí sabía lo que estaba diciendo, porque entre todas las variables que él incorporó estaban las visitas a los enfermos, las caricias, las horas de los familiares con ellos. Y la única variable que pintaba era esa. Bueno, pues ahora sí sabemos también que la naturaleza influye en la creatividad de manera, diría yo, decisiva. Ahora, ¿cuál es la frontera, Malena? Tú que eres melómana, a ver, lo mismo le pasa a los músicos, que le pasa a los escritores. ¿Por qué Chopin, cuando se va a España, ya en sus últimos, con George Sand, tiene un periodo de una productividad brutal? ¿Qué cambió en su vida? Perdón, pero el entorno español, ¿no? O sea, hay algo en el entorno español, la temperatura, que lo hizo, lo revolucionó, y ya muy mermado en su salud, con esta tuberculosis que lo estaba acabando, ¡pum! Empieza a producir. Y ahora hay todo un litigio en España sobre cuál fue el piano para el escrito tal y cual, etcétera, etcétera. Pero fue España y el cambio de clima, fue España y las atmósferas, lo que lo llevaron a revivir, casi diría yo, porque, insisto, llegó muy mal de salud, de ahí recuperó su salud para bien de todos. Ahora, disciplina, lo pusiste muy bien, disciplina es orden y pasión es desorden, ¿no? Pulsión, de alguna manera, manera, ¿no?
tienes que admitir el desorden, ¿no? Y tienes que admitir que de pronto te rebasa el desorden, aunque trates de mantener ordenado tú. Ahora, ordenado, ahí viene citado en el libro, cuya bibliografía algún día espero incorporar en un sitio, porque por ejemplo, los materiales que encontré en internet son fantásticos. Si uno sabe buscar en internet, se va no a las primeras, sino a las profundas. Hay unos ensayos magníficos para los alumnos. Más bien tienen que ser alumnos, yo diría, de libros y de internet, porque no saben usar ese instrumento, están perdiendo. A linkear. Entonces, bueno, me encontré mucho de esto. Ojo, en una disciplina de la cual no soy especialista, porque la gente me dice, bueno, ¿cuál es la fórmula? No, aquí no hay ninguna pretensión de fórmula. Para nada. No estaría en mi ánimo una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para la poesía? No hay fórmula. Pero sí hay cánones, ¿no? En donde encontré más posibilidades de una fórmula es en el guión cinematográfico. Ahí sí empieza uno a medir los tiempos que se lleva. También en la música, pues ¿cuánto dura una sinfonía? 1 hora 5, 1 hora 10, ¿no? ¿Cuánto dura cada movimiento? 10, 12 minutos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que les está pasando a estos señores ahorita es que están sentados sobre sus asentaderas y ya quieren levantarse a cambiar de posición. Pues lo mismo le pasa a un compositor con una sinfonía. Claro, existe, por supuesto, estará ahí siempre Wagner con sus 4 horas, estará Cage con sus 3 minutos 27 segundos, pero son extremos. Si uno saca, perdón por la desviación estadística, pero bueno, si uno saca la media estará en más o menos 1 hora. El otro día que fuimos a escuchar a Mahler la séptima, 1 hora 20, decíamos, ya, que se acabe. Será Mahler, será lo que sea, pero ya se le pasó la manita a nuestro querido amigo Mahler. De tal manera que sí hay también cuestiones que condicionan la productividad o la producción a ciertos ritmos que están impuestos por el ser humano y que tenemos que respetar. Piedra de Sol no lo puedes leer en una sentada. ¿Sí me explico? Lo puedes leer solo o te vas quedando solo. También, si intentas leer Piedra de Sol en una sola sentada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Los ritmos han cambiado, los jóvenes están mucho más acostumbrados a un ritmo moderno y sin embargo, a pesar de que en el TEC de Monterrey no quieren leer artículos de más de 4 cuartillas, y digo TEC de Monterrey porque tengo información del TEC de Monterrey, pero seguro lo mismo está pasando en la UNAM, en la 4, no, mira maestro, ¿qué le pasa? O sea, usted quiere que pase yo toda la tarde, ¿no? Y la crítica al surrealismo, qué buena síntesis, bruto, hermano, es que pues era imposible. Qué bueno que lo intentaron, pero era imposible esto de estar simplemente produciendo. Ahora, yo sí creo que en el fondo hay algunas variables que hemos descubierto, sin que esto quiera decir que descartes otras rupturas. Por ejemplo, acaba de morir Paul Auster. ¿Cuál era la variante de Paul Auster? El azar. ¿Se acuerdan uno de los primeros libros donde él va arrastrándose ahí porque están en una excursión de su escuela y entonces tienen que pasar debajo de una labrada y entonces él le cede el lugar a un compañero que viene atrás de él? En el momento que el compañero se desliza debajo de ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de eso? Cae un rayo y muere el compañero. Y entonces de ahí viene una serie de dudas, de reflexiones de Auster sobre el azar, y de hecho toda su obra, hasta la más reciente novela, pues es el azar, que termina con un no final. Es una cosa rarísima, muy buena novela, pero termina con un no final. Después otro territorio que yo creo que hay que rescatar es esta cuestión de esta división entre verdad y mentira. Perdón, pero muchos de los mejores novelistas que han existido y que existen saben tejer entre la verdad y la mentira, porque la mentira sin toques de tierra en la realidad no funciona, se vuelve algo inacible. Por eso Víctor Hugo tantas veces pone que la fecha de la construcción del puente
en el SENA, y que fue la compañía alemana tal y tal la que lo hizo, y que está hecho con tales y cuales materiales, ¿no? Y el próximo párrafo es ficción, ficción, ficción. O nuestro amigo Sergio Ramírez, que tiene este fabuloso texto que se llama, ahorita nos vamos a acordar, ¿dónde? El de la mentira, que lo presentamos en la fundación, sí, que lo presentamos en la fundación. Bueno, ¿por qué? Porque le tenían más los españoles. Es la verosimilitud. La verosimilitud es lo que, o sea, en el momento en que te pasas, ya no es creíble, entonces se te cae el libro en la mano. Pero para llegar a esa verosimilitud necesitas ingredientes de verdad, de autenticidad, que sean vendibles, porque si no, no hace sentido. Ahora, si nada más es verosimilitud, entonces no es literatura, claro, es relato, ¿no? O es crónica, o es como lo quieras llamar. El propio García Márquez se deleitaba mucho diciendo que yo soy un reportero, ¿no? Soy un reportero, sí, pero le agregas un poquito, ¿no? A todo le agrega un poquito, ¿no? O la novela esta que cito de la muerte de Tolstoy, está basada en puros telegramas, de principio a fin. Pero ¿es una crónica? No es una crónica, es literatura basada en telegramas. Entonces, yo creo que todos tenemos mucho que aprender de ese. Y por cierto, me acabo de enterar que Barber le envía, es ese gran director italiano de los años 30, no te vas a acordar, italiano. Fellini. No, director de música. Ah. Oye, hombre, de los grandes dioses de la dirección. Bueno, le envía su adagio. Se lo envía y no recibe respuesta. Entonces se queda todo desilusionado. Semanas después o meses después le llega su partitura sin ninguna observación. Y dice, bueno, pues no le gustó al maestro Toscanino, premio. Lo había memorizado. La próxima noticia que recibe Barber es que va a haber un concierto de su adagio y él tiene la partitura, porque el otro la había memorizado de principio a fin. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Entonces yo creo que también romper las fronteras entre los creadores es importante, porque nos nutrimos mutuamente, ¿no? Entre los poetas, mi querido Laco, que ya nunca llegamos a Islandia, pero lo tenemos pendiente. Vamos ahora que estemos del otro lado, vamos a Islandia, a lo mejor ahí está menos frío. Mil gracias por estar aquí, mil gracias a la editorial, mil gracias a Gandhi, y espero que alguna de esta cacería de esta aventura, espero, esta aventura les atraiga. Mil gracias, buenas noches.